Vamos a hablar sobre Hechos capítulo 10, del 1 al 16, que es el texto que hemos leído. Ya tuvimos una predicación acerca de este capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles. Es la historia del apóstol Pedro y Cornelio. Y como digo, ya tuvimos una predicación y cubrimos buena parte del capítulo. Yo diría que todo el capítulo 10 fue repasado y vimos la visión global. Pero hay varias cosas en este capítulo, entonces una predicación no era suficiente, consideré. Y hoy vamos a mirar este capítulo 10 de nuevo, pero lo haremos de una manera distinta porque lo vamos a ver más específicamente desde la perspectiva de Pedro, ¿no? Porque aquí tenemos un par de protagonistas. Tenemos a Pedro, que tiene una visión de parte de Dios, ese lienzo que cae del cielo, ¿no? Con esos reptiles y esos cuadrúpedos. Pero después tenemos a otro protagonista que es Cornelio, el cual también tiene una visión, ¿os acordáis? Y es hablado por Dios y Dios le dice a través de sus enviados que él tiene que enviar, ¿no? A través de los ángeles, él tiene que enviar unos siervos para que vayan a buscar a Pedro. Entonces hay dos visiones, una de Pedro y una de Cornelio, y al final los dos se juntan y Pedro le predica el Evangelio tanto a Cornelio como a los de su casa, ¿no? Y le predica el nombre de Cristo. Y entonces Cornelio, aún siendo una gran persona y un gran ejemplo de persona, ¿verdad? Vimos todas las características buenas que él tenía, era respetado por la gente, oraba incluso a Dios, incluso su propia familia estaba bien enseñada, ¿no? En el temor de Dios, pero necesitaba que se le predicara el nombre de Cristo. Y entonces Pedro lo hace. Y al final de la escena el Espíritu Santo cae y todos están atónitos al ver que el Evangelio también es para los gentiles, para aquellos que no son de la tradición judía, ¿no? Y a través de toda esta historia, pues Pedro aprendió que no debería considerar inmundo a nadie, no importa la raza, ni el trasfondo, ni la nación de la que uno proviene, porque el Evangelio es para toda criatura y para todas las naciones. Entonces, esto también está en un contexto del nacimiento de la Iglesia. Se está expandiendo la Iglesia y era muy necesario que los apóstoles tuvieran claro de que el Evangelio es para todos, no solamente para los judíos, ¿no? Entonces, esto es el contexto general y aquí lo que vamos a ver hoy, sobre todo, es un poquito la visión que tuvo Pedro, que está resumida en los versículos del 9 al 16, en este capítulo 10. La vamos a leer rápidamente. Dice aquí en Hechos 10, partiendo en el versículo 9, dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Entonces, Pedro
fue alguien que tuvo que aprender cosas, y vaya que aprendió cosas, ¿no?, en su vida. Pero en esta escena tuvo que aprender algo muy concreto, y es lo que él expresó en el versículo 28. En el versículo 28 de este capítulo 10, Pedro mismo menciona lo que él aprendió a través de esta situación con Cornelio. Y dice aquí el versículo 28, y les dijo, esto es cuando Pedro ya llegó a casa de Cornelio, ¿verdad? Y estaba ahí la gente reunida, la familia de Cornelio, y les explicó la visión que Pedro había tenido, y les dijo, versículo 28, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Entonces ahí está la lección. Pedro les dice a estos gentiles, a estos no hebreos, ¿no?, que, como sabéis, para nosotros los judíos es abominable, está prohibido, es asqueroso ni siquiera acercarnos a alguien extranjero, es lo que él dice, ¿no? Pero él mismo confiesa que Dios le ha enseñado que a ningún hombre llame común o inmundo, porque Dios tiene pueblo en todas las naciones. Él llama a sus hijos en cualquier parte del mundo. No importa la religión que tengan, no importa el idioma que hablen, no importa la raza, el color de su piel, la forma de sus ojos, no importa. Él llama a los escogidos en todo el planeta. No importa el lugar de donde vengan. Y esto es una gran maravilla que nosotros tenemos que aprender. Que el Evangelio no tiene barreras, que la palabra de Dios no entiende de religiones ni de razas, que en la gloria va a haber gente de todas las naciones cantando, de toda lengua, raza y nación. Y esto es una lección muy importante para nosotros, para evangelizar, porque precisamente uno de los factores que a nosotros nos frena en la evangelización es que pensamos que el Evangelio es para unos cuantos, ¿no? Pensamos que es quizá para los no tan malos, ¿no? Bueno, a ese tan perdido, ahí no hay nada que hacer. Este que es un poquito más formalito, pues seguro que está más cerca, ¿no?, de Dios. Pero eso es una tontería. Es una tontería porque el Evangelio no entiende de nada de eso. El Evangelio es para todas las naciones. A veces decimos, bueno, los latinos, los de Latinoamérica están más abiertos al Evangelio, ¿no? Pero los musulmanes no hay nada que hacer. Y no es así. La Biblia no nos dice nada acerca de que una región esté más o menos abierta. Creedme, hermanos, no es así. Quizá tengamos esa impresión, pero es una mera impresión. Porque sabemos que sí, que en Latinoamérica podríamos decir hay más evangélicos, pero una cosa es ser evangélico, otra cosa es ser cristiano, ¿verdad? Y esto es cierto. Entonces, tenemos que deshacernos de esa idea. Y la lección principal, y quiero empezar con esto, que Pedro tuvo que aprender, es que él no debía despreciar a nadie. Él no debía despreciar a nadie. Y creo que también para nosotros es una gran lección esta, porque a veces tenemos que reconocer que despreciamos a las personas. Cada uno de nosotros podemos despreciar, a lo mejor porque no nos cae bien, o por el color de su piel, o por cómo habla.
por su forma de ser, la marginamos, ¿no? La evitamos y hemos de confesarlo, que somos así. Pero el Evangelio es para todos, el Evangelio es para ellos también. Y es algo que se desprende de la predicación de hoy también. Entonces, esta es la lección principal para Pedro. A él se le apareció este lienzo con esos animales extraños y se le dijo, mata y come. ¿Y qué dijo él? Pues él dijo, no, Señor, jamás yo haría algo así, no, esto inmundo nunca lo tocaría. Y tuvo que el lienzo bajar varias veces para que al final comprendiera la lección de que lo que Dios ha santificado, lo que Dios ha limpiado, no lo debemos despreciar nosotros. Entonces, mucho cuidado, ¿no?, con despreciar a las personas. Puede que estemos despreciando a alguien que Dios ha limpiado. Y esto debemos tenerlo en cuenta. Bien, vamos a fijarnos en Pedro entonces. ¿Qué está viviendo Pedro en esta situación? Vamos a ponernos un poco en sus zapatos. Una de las cosas que yo diría es que todos necesitamos que Dios nos muestre algo que tenemos que cambiar. Todos necesitamos que Dios nos muestre algo que tenemos que cambiar. ¿No pensáis que es así? Todos tenemos cosas en nuestra vida de las cuales ni siquiera nos damos cuenta y no las tenemos en consideración, que debemos cambiar. Y todos tenemos eso. Alguna inclinación, alguna actitud, algún pecado. Y aquí Pedro tuvo que hacer un gran cambio, pero él no se daba cuenta, ¿no? Si él se hubiera dado cuenta ya habría reaccionado antes, pero necesitó una intervención divina para darse cuenta. Todos necesitamos que Dios nos muestre qué debemos cambiar. ¿Tú consideras que hay cosas en tu vida que debes cambiar y que todavía no has visto? Debemos ser humildes, ¿no? Piensa en esto. Hay cosas en tu vida que todavía nadie te lo ha dicho y de las cuales no eres consciente que debes cambiar. Pienso que sería bueno que nos lo dijéramos los unos a los otros. ¿Qué opináis? A veces no nos decimos las cosas para no ofendernos, ¿no? Pero eso es un error. Es un error porque la Biblia dice que el amigo que ama de verdad, si es necesario, te va a hacer daño, ¿no? Y a veces es necesario decirle al hermano, esto que haces, esto que dices, no está bien y necesitas cambiarlo. Y con la ayuda de Dios va a ser de bendición ese tipo de comentarios, siempre hacerlo con sabiduría, ¿no? Entonces, quiero hablar para empezar de esto, que Pedro necesitó cambiar algo importante en su vida, pero él no lo sabía hasta que Dios vino y se lo hizo saber. Es lo que dice el versículo 28, porque dice: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, pero a mí me ha mostrado Dios. A mí me ha mostrado Dios. Eso significa que Pedro no era consciente, ni se imaginaba que tendría que hacer este gran cambio en su vida. Pero, dice él, a mí me lo ha mostrado Dios. Fijaos en el aspecto personal, porque él dice, a mí me ha mostrado Dios, porque quizá
ese problema otros apóstoles no lo tendrían tan pronunciado, ¿no? Este era el pie del que cojeaba Pedro de forma especial. Y dice, a mí me lo ha mostrado Dios. ¿Necesitas tú que Dios te muestre algo que has de cambiar? Por supuesto que sí. Todos debemos ser humildes. De hecho, debemos pedirle a Dios que nos haga ver eso que debemos cambiar. No solamente lo que ya sabemos que tenemos que cambiar, también todas esas cosas que no sabemos y que nadie nos lo ha dicho todavía, que necesitamos cambiar. Un segundo punto que está muy relacionado con esto, lo que estamos viendo es reconocer que necesitamos que Dios nos muestre lo que debemos cambiar y hemos de ser humildes por esto. Y un segundo punto es que el que realmente nos hace ver las cosas es Dios. Y Él tiene el poder para cambiarnos. ¿Por qué digo esto? Este cambio en la vida de Pedro requirió una intervención divina, ¿no? ¿De qué manera Él cambió su visión? ¿De qué forma Él cambió su manera de pensar? ¿Qué tuvo que ocurrir para que Él cambiase su entendimiento y se diera cuenta y dijera, vaya, me he dado cuenta de esto que hacía mal y que debo cambiar? ¿Qué requirió esto? Ni más ni menos que una visión del cielo. Fue una intervención divina, un lienzo, una visión especial que cayó del cielo y vio esos animales, ¿no? Horrendos o despreciables, y después se quedó pensando, ¿qué me ha ocurrido? ¿Para qué ha sido esto? Bueno, Dios mismo tuvo que hacer algo especial en su vida para hacérselo ver. Requirió una intervención divina. Es lo que dice aquí, ¿no? La visión dice, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. ¿Veis? Le sobrevino un éxtasis, fue algo inesperado. A veces Dios quiere mostrarnos algo que no lo estábamos esperando, ¿no? Nos sorprende. Y dice aquí, un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Parece que no era una misión fácil cambiar a este hombre. No era una misión fácil. Por lo que podemos entender de lo que ocurrió aquí, no parece que estuviera muy dispuesto, ¿no? Él estaba bastante aferrado a su posición, porque primero que necesitó una intervención de Dios de tales características, ¿no? Ni más ni menos que una visión celestial para que él cambiase de actitud. Dios podría simplemente haber cambiado su forma de verlo y ya está, pero la Biblia revela que hubo una intervención divina. Y llama un poquito la atención la tozudez de Pedro. Era un hombre aparentemente firme en su posición. Y en cierto sentido también es entendible, porque es verdad que los hebreos debían privarse, ¿no?, de ciertos alimentos. No es que tampoco lo hiciese él con una mala intención, simplemente
cosas inmundas, determinados animales, según la tradición judía del Antiguo Testamento, debían ser evitados. Pero fijaos un poco la obcecación de Pedro, porque incluso cuando le vino la primera orden en la visión, el versículo 13 dice, y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Esto es una orden en una visión celestial. ¿Pero qué dijo él? Se negó. Dice, no, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y bueno, le tuvo que venir la voz una segunda vez, pero no solamente dos. Después dice el texto que esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. El caso es que parece que costó un poquito, ¿no? Que hubiese entendimiento de lo que estaba ocurriendo aquí. Salvando las distancias, ¿verdad? Salvando las distancias, a nosotros es más que probable que no se nos aparezca un lienzo del cielo mostrándonos lo que debemos hacer. Pero lo que sí vemos claramente es que el único que nos hace ver las cosas que debemos cambiar con claridad es Dios. Él interviene hoy en día en nuestras vidas para hacernos ver las cosas. Él todavía va a seguir interviniendo en tu vida para mostrarte lo que debes cambiar. Y esto es una buena noticia, ¿no? Una buena noticia, porque es Él, al fin y al cabo, quien nos moldea, quien nos cambia, quien nos limpia, quien nos enseña, pero nos damos cuenta como solamente Él tiene poder para hacernos ver y para hacernos cambiar, porque es lo que después el propio apóstol reconoció en el versículo 28, lo hemos leído antes. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Pero a mí me ha mostrado Dios. Cada uno de nosotros necesita que Dios nos muestre lo que debemos cambiar. Y cuando eso ocurre, se dan cambios verdaderos, cambios de verdad. Los cambios del corazón se producen porque Dios interviene en nuestras vidas. Oremos en este sentido. Señor, muéstrame lo que debo cambiar, que sea como Pedro, que hagas una obra de un cambio completo en esas áreas que necesito. Bien, pues aquí vemos a este hombre que necesitaba ser cambiado. Vemos cómo este cambio se produce a través de una intervención divina. No importa la tozudez, no importa la ignorancia, Dios hace ver a las personas y las cambia. Y algo que hemos de resaltar de nuevo es que Dios llama a todo tipo de personas de todas las razas. Y esto es una enseñanza central en un texto que nos habla y que se tiene que aplicar a las misiones, a la misión de la Iglesia. Esto es una enseñanza principal para nosotros, que el Evangelio es para todas las naciones. Dice el versículo 15, volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Entonces Pedro, pensando en los gentiles, pues los despreciaba, pensaba que no eran dignos de Dios ni del Evangelio, ¿no? Eran más bien despreciables. Pero Dios le enseña que lo que Dios limpió, no lo llames tú común.
Eso quiere decir que Dios limpia a personas de todas las naciones. Pensemos en Cornelio, lo dijimos en una ocasión. Su trasfondo era totalmente pagano. Él venía del Imperio Romano, era un soldado. Nunca enseñado en las Escrituras del Antiguo Testamento. Más bien pertenecía a una sociedad pagana, una sociedad idólatra, como era el seno del Imperio romano. Se dice que era el jefe, era un centurión, ¿no? Jefe de esa centuria llamada la compañía La Italiana. La Italiana, eso de, vamos, más pagano que eso no podía ser, porque, ¿me entendéis? Estamos hablando de un contexto, en aquella época, en el Imperio Romano, era todo paganismo, era inmoralidad. Bueno, ese era el trasfondo de Cornelio. Pero Dios lo limpió. Dios lo limpió. Se me viene a la mente la isla de Ibiza, ¿no? Ibiza, bueno, ahí está Sodoma y Gomorra, le llaman, ¿no? Estábamos allí en Ibiza y nos quedamos este fin de semana en San Antonio, en un apartamento que nos prestó un hermano, y estábamos en medio de toda la fiesta y era mucho ruido y todo esto, y la gente pues piensa en Ibiza y es lo que piensa, ¿no? Pero Dios tiene un precioso pueblo en Ibiza, y yo creo que un gran pueblo en Ibiza, por el cual debemos trabajar en la evangelización. Entonces, tenemos que quitarnos este tipo de ideas, porque Dios llama a todo tipo de personas de todas las regiones, de todas las razas, y es bien sorprendente, ¿sabéis? Vosotros conocéis a los masáis, ¿no? Sí, los masáis, estas tribus keniatas en África, que dan saltos, ¿no? Tienen este ritual que saltan, tienen estas vestiduras rojas. ¿Lo habéis visto en la tele? Los masáis, que llevan aros aquí y las orejas se le agrandan porque Entonces, yo fui a Kenia una vez y en el corazón de la sabana, y literalmente, conocí a masáis cristianos que amaban a Cristo. Y me hizo pensar, ¿no? Iban con sus ropas rojas y me hablaban del Señor Jesucristo y hablaban de la necesidad, de que hacía falta fe y que era necesario predicar el Evangelio. Eran masáis. Y cuando los vemos por la tele decimos, con estos saltos tan raros, madre mía, deben hacer unas cosas más extrañas. El Evangelio ni en pintura que encaja con esto. Y ahí estaba, para la gloria de Dios, jóvenes pastores masáis. ¿Y qué más da? Si el Evangelio no tiene que ver con razas, el Evangelio no tiene que ver con culturas. Y lo mismo pasa en la China, y lo mismo pasa en los países musulmanes. Hermanos, el Evangelio ha de ser predicado. En Marruecos el Evangelio ha de ser predicado. Es difícil, pero el Evangelio ha de llegar hasta los confines de la tierra para la gloria de Cristo, ¿no? Entonces, aquí quiero mencionar una cosa más. Si no hubiera sido por este milagro, esta intervención de Dios, pues Cornelio no hubiera recibido el Evangelio de boca de Pedro, porque todo esto fue orquestado por Dios para que Pedro le predicase el Evangelio a Cornelio. Este cambio en la actitud de Pedro era necesario para que alguien escuchase de Cristo. Y yo quisiera hacer una aplicación sobre esto, porque hay gente a nuestro alrededor,
que nunca van a escuchar, al menos de nuestra parte, acerca de Cristo si nosotros no cambiamos algo. Hay gente a nuestro alrededor que, a menos que nosotros cambiemos de actitud, nunca van a escuchar de Cristo, al menos de nuestra parte. Te hago una pregunta. ¿Tú tienes algún amigo, incluso de muchos años, al que nunca le has mencionado el nombre de Jesús? ¿Tienes algún amigo, buen amigo, por años, incluso de la infancia, al cual nunca, jamás, aún conviviendo con él, trabajando con él, estudiando con él, jamás te has atrevido a mencionarle el nombre de Jesús? ¿O yo soy el único? ¿Sí? ¿Quién tiene un amigo o amiga, incluso querido, querida, que jamás le has mencionado el nombre de Cristo? Los tenemos, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos hemos atrevido, porque nos ha dado vergüenza o temor. Y yo me pregunto, ¿no es necesario que haya un cambio en nosotros? ¿O vamos a morirnos sin testificarles? ¿No deberíamos cambiar? ¿No debería Dios mostrarnos con claridad que es necesario que cambiemos y hablemos? Hay una cosa muy curiosa en esta historia, hermanos, muy, muy curiosa, y es que Cornelio era un tremendo hombre, ejemplar. Él no necesitaba que nadie le predicase el Evangelio con obras. Él no necesitaba que nadie le predicase el Evangelio con obras. Porque eso es lo que decimos a veces, ¿no? No, yo predico el Evangelio con mi testimonio. Y bueno, eso no tiene nada malo, porque de verdad que el Evangelio hay que respaldarlo con un buen ejemplo. Pero si alguien en el mundo no necesitaba a nadie ejemplar a su lado, era este hombre. Porque este hombre era el ejemplar de ejemplares. Más bueno que este no te ibas a encontrar, ¿eh? Generoso, buen testimonio en el trabajo, respetado por los judíos. ¿Qué necesitaba él? No necesitaba un buen ejemplo, que es lo que a veces nosotros hacemos, ¿no? ¿Le has testificado a este hermano? No le he dicho nada, pero le estoy dando un ejemplo. A lo mejor esa persona es mejor que tú. Entonces, el ejemplo no basta. Por eso me gusta mucho la expresión que se usa aquí cuando Pedro se encuentra con Cornelio y con sus familiares, porque pienso que no está aquí esta expresión de coincidencia. Creo que no, porque fijaos lo que dice el versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, abriendo la boca. Bueno, habría que decirle al autor de Hechos, ya sabemos que se habla con la boca, no hace falta que nos lo digas, ¿no? Bastaría con decir, Pedro dijo. ¿Por qué se nos dice abriendo la boca? Pues porque Cornelio lo que necesitaba
era alguien que le hablara el mensaje de Cristo con la boca, porque la fe es por el oír. Entonces, hagámonos esta pregunta una vez más. ¿A quién no le has hablado de Cristo? ¿Y por qué no lo haces esta semana? Creo que es bien necesario, hermanos, bien necesario, porque pienso que una de las razones bastante importantes por las cuales no hay conversiones es simplemente porque nadie les predica. Y esto no es para desanimarnos, porque sé que nuestra iglesia se esfuerza y nos esforzamos en testificar y hacemos cosas. Pienso que estamos rompiendo barreras, ¿no? Hacemos actividades como la cena de iglesia, nos atrevemos a invitar a amigos no creyentes. Esto no es una crítica, un palo para la iglesia, es ánimo a la iglesia, para que vayamos más allá. ¿A quién nos falta? ¿A quién nos falta hablarle de Cristo? Pues vayamos con valentía y hablémosle. Bien, lo que es evidente en esta historia es que si Pedro no hubiese cambiado su actitud, Cornelio no habría sido salvo, al menos no a través de él, ¿cierto? Si Pedro no hubiese cambiado su actitud, Cornelio no habría sido salvado a través de la predicación del Evangelio. Y al final, pues Pedro obedeció a la visión, entendió que debía hablar, y si no hubiera sido por eso, pues no habría habido salvación en este caso. Quiero terminar con una pregunta y también para que oremos, que el Señor traiga frutos a nuestra evangelización personal en este caso, y es lo siguiente: creemos que Dios puede hacer grandes cosas entre las personas de nuestro alrededor. Lo creemos. ¿Pensáis que esto puede ser así? Fijaos el versículo 45 que dice: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Esto fue el desenlace de la historia, ¿no? Cuando Pedro testificó con palabras acerca de Jesucristo, habló a Cornelio y a la gente de su casa. ¿Y qué ocurrió? Antes de que terminase el mensaje, nos dice la Escritura que el Espíritu Santo descendió y los que estaban allí pues fueron incluso después bautizados, ¿no? Y se dice que se quedaron atónitos. Dice que los de la circuncisión, los judíos que estaban allí, no se lo creían. Decían: ¿cómo es esto posible? Que también los que no han sido circuncidados, pues caiga sobre ellos el Espíritu Santo. No se lo podían creer, estaban atónitos. Y yo anhelaría que pudiésemos ver algo semejante a nuestro alrededor. ¿Por qué no está ocurriendo, hermanos? Pienso que hay varias cosas, pero en lo que respecta a nosotros, nuestra razón de ser es predicar a Cristo. Entonces, si no tenemos fe, vamos a dedicarnos a otra cosa, honestamente.
¿No piensas tú que Dios puede utilizarnos para la conversión de otras personas? ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra oración constante por ello? ¿Dónde están nuestros cambios de actitud para testificar? ¿Pensáis que... Yo sé que desde que somos cristianos escuchamos predicaciones sobre que hay que predicar más, ¿no? ¿Cuántas predicaciones has escuchado? Que la conclusión es hay que predicar más. A lo mejor hemos escuchado más de 1000 en 20 años de cristianismo. Pero la pregunta es, ¿y no te han bastado para hacerlo? ¿Sigue habiendo gente a tu alrededor a la cual no le has nombrado el nombre de Cristo? Hay una nueva oportunidad, ¿no? Hay un territorio con el cual todavía no nos hemos atrevido, quizá. ¿Y por qué no lo hacemos? Yo quiero animar a la Iglesia a hacer aquello que antes no hemos hecho. No son grandes cosas, es solamente hablar a tu amigo de Jesús, hablar a tu compañero de Jesús, aquello que nunca hiciste por falta de valor, por ignorancia, por lo que sea, hazlo ahora. ¿Sí? Esta es la predicación 1001. Pero hay personas a las que no les hemos hablado todavía, pudiendo hacerlo. Piensa en ellas y hazlo. Dice aquí, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Ojalá que el Señor nos bendiga con más bautismos en esta iglesia. Pero en parte sabemos que es una obra de Dios todo esto, pero hay una responsabilidad en nosotros de abrir nuestra boca. Que el Señor nos ayude. Amén.